Suscríbete a la Panterita. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. ¿Qué tal, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Dani? Hola Arturo, ¿cómo están? Saludos a la audiencia. Hola, Darío. Buen día, señor. Bueno, el tema es que ya está practicando en Olimpia Facundo Zavala. Zavala. No anunciaron todavía, pero ya está en Olimpia. Ahí deja. Ahí está. Está practicando en Olimpia Zavala. Así como había pasado con Espínola. Espínola también había practicado 2-3 días y recién después se anunció. Sí. Ya sabíamos que estaba entrenando, solo que no se había anunciado. Sí, un detalle del documento y después pero tenemos que saber, tener que informar a Zavala de dónde es, cómo es, en qué lugar se enamoró de ti, porque no sabemos quién es. A lo mejor el contrato ya está firmado, comandante, pero el anuncio socializan, como dicen, ese término nuevo que usan los clubes para utilizar a través de las redes sociales. Solamente falta eso, porque a veces el riesgo es grande cuando todavía no está el contrato firmado y él está entrenando. Probablemente el contrato ya está firmado, pero todavía no se socializó. Sí, pero está entrenando. Sí, está entrenando. Se suma y con eso se cierra, ¿verdad? Sí, 24 años para Zavala, los cumplió recién, 1,72 m de estatura, lateral izquierdo, nacionalidad argentina, jugó en Venecia, donde en realidad no jugó mucho este semestre, apenas un partido tiene disputado en la segunda división del fútbol italiano. Antes estuvo en Chipre, en el Apoel Nicosia, ahí sí jugó mucho, 29 partidos en la temporada 21-22. Y antes de eso había aparecido en Alajuelense, de la primera división del fútbol costarricense. Inferiores de Rosario Central, no le tocó debutar en primera, su andar profesional arrancó en Costa Rica. Pero ¿él dónde comenzó? Es de Rosario Central. ¿Pero qué edad tenía? Y estuvo en Rosario hasta el 2017, me figura aquí. No, muy llamativo, en época de... ¿Tenía cuántos años? Es muy llamativo, digo, Víctor, años. Porque inferiores. No debuta en primera división en Argentina, debuta en primera división en Costa Rica. Así es. Después juega y de medio año en Europa, ¿verdad? 2 temporadas estuvo en Chipre. Cuatro temporadas. Sí, 2 temporadas en Chipre y la última en Italia en la Serie B. O sea, desde el 2020 que está en el mercado sudamericano. No. Hay que ver qué tan buen jugador es, ¿verdad? Porque lo tenés que mirar con una lupa, Arturo, porque según los datos que nos da Víctor y que anoche nos estaba dando en Fútbol a lo Grande TV, son pocos años, son 24 años que tiene él. Para mí es una incógnita, hay que ver cómo le va en Olimpia, ojalá que le vaya bien. Pero hay jugadores en Olimpia que tuvieron poca presencia en primera, sí, son de la casa y anduvieron. Si vos preguntás cuántos partidos hizo antes de Marco Gómez en Olimpia, antes de la primera, si preguntás Zárate, te va a decir así. Solo que hay una maldición con ese puesto. Hay una maldición con ese puesto. Al que viene se lo devora Tito Torres, y esa es la realidad. Pasarán varios laterales, pero parecería que él está ahí encima con una guillotina para sacarlo por encima, o algo le pasa a los laterales. El lateral que viene, hay un mal de lateral, es Tito Torres titular. No por Zavala, pero pasó con los últimos 4. Se lastimó. Sí. ¿Y 8? Sí, después vino Maxi Olivera en su momento. Estaba Tito ahí. Sí. ¿Y qué pasó con Olivera? Y Olivera estuvo un año a préstamo y después regresó. El pase era de un club italiano. Se impone otra vez Tito Torres. Y terminó siendo titular Torres. Igual ahora después jugó ahí Miguel Zamudio, que se lesionó también en su momento, no pudo llegar a jugar. En algún tramo Marcelo Estigarribia llegó a jugar de lateral, Mateo Gamarra, y al final terminó mejor como central. Analizando el tema Tito Torres en esos tiempos, en esos años en que estamos mencionando nosotros ahora, él jugaba, volvía a perder la posición. Hoy en día Tito Torres es dueño del lateral izquierdo de Olimpia. Cierto. Y viene Zavala para ser una opción válida. Sí. Con pasado europeo, con una fortaleza física, 24 años, pero Tito Torres, el dueño indiscutible, me parece hoy. Por eso que dice el niño de que hoy es titular. Pasa que en el último semestre no tuvo una competencia, por así decirlo, más a la altura, porque el otro lateral izquierdo era Alan Paredes, juvenil, y Mateo Gamarra en realidad rindió mejor de central, por eso Cáceres ya lo ubicó directamente ahí, salvo una situación de emergencia. Por eso necesita a alguien como para tener algo más de competencia de igual a igual, por así decirlo. Lo vamos a conocer a Zavala, es cierto lo que decías, Dani, hasta aquí no tuvo experiencia de primera división en Sudamérica, pero por algo están en Italia, porque no cualquiera llega, por más que sea segunda división no le tocó jugar mucho, por algo está ahí después de haber jugado en Chipre, según vimos, una buena cantidad de partidos. Así mismo. Bueno, hablando de defensores, no va. ¿Qué? No va. ¿Cómo dice la canción? Porque se canta karaoke.
Me va. No, este es no va. ¿A quién me refiero? Duarte. A Duarte. No. No, porque el central es Alexis Duarte que está allí. Ahora en los medios argentinos, recién en el noticiero, en el noticiero ESPN, como le dedicaron como 15, 20 minutos a Alexis Duarte. Boca. ¿De dónde va a sacar la plata Boca? Habría que ver. Salvo que esté algún grupo empresarial Bueno, detrás. yo me hago caro. A Boca no va. Yo me estoy haciendo cargo, que la van a poner esto. Ahora, A Boca no va. 20 minutos de noticiero de ESPN fue para él, para el Duarte. A Boca no va. A Boca no va. ¿Qué pasa? Tengo miedo, así cuando decís... A Boca no va. Yo me hago cargo. ¿Quién sabe quién te mensaje hoy? ¿No? A Boca no va. Yo me hago cargo. A Boca no va. ¿Cuánto? Pulpito estamos hablando, ¿verdad? Sí, Duarte. ¿Qué? Ya pasó la grabación instantánea, Gustavito. ¿De qué? De lo que acaba de decir. ¿A Boca no va? Yo me hago cargo. A Boca no va. Bueno, yo ¿sabes me qué? hago cargo. Vamos a cambiar. Porque viste que la vida te enseña. Voy a decir, esto pone 99 no va a Boca. Déjame en alguno, si viene un magnate de, no sé, de Ramaninov, estos rusos, y le dicen toma Boca. Voy a rectificarme. A Boca no va. 99,9% seguro que a Boca no va. Sí, no va. No va. ¿Vos no querés poner niño? Sí, señor. Arturo Rubín, había Arturo Rubín 99,9 que no va. No sé cómo va a hacer. Vos sos técnico, decirle a tu encargado que ponga así. Tito. ¿Cómo se llama? Tito él se llama. A Tito. Community Manager. Espera. Difícil. ¿Cómo le podemos usar un término para decir que no? De momento impracticable la ida. Y sí. Es decir, impracticable la ida de Pulpito Duarte a Boca. No sé qué temas le podemos poner. 99, 9 qué? 99. No va. Y sí. Y sí, impracticable. Difícil, la complicado, operación, difícil, complicado. complicado. No, que no va. Casi imposible. Casi imposible. Esa es. Yo me hago cargo. Boca. Hubiera sido No va. lindo. Yo no puedo dejar de pensar en Pulpito Duarte sin pensar en las posibilidades que tiene Cerro para hacer su campaña este año, porque finalmente todos persiguen un mismo sueño, pero sin Pulpito Cerro es muy complicado. Pero hasta ahora se queda 99. Misión imposible. Misión imposible. El último día, si por ejemplo te querés ir por 5 años, te puedes ir de vacaciones. Ahorita que el programa se va a caer, se va a morir el programa. Sí, Gustavito Sánchez, que el programa se cae, nos desmayamos ahí todos. se va Gustavito. Se va Gustavito, estamos todos locos. Se cae el programa, no tenemos para un carajo nosotros. Él nomás, así es la vida. Bueno, ¿cómo pusiste al niño? Lo de Pulpito. Tito, le pasé el mensaje a Tito, va a subir enseguida. ¿Y qué le dijiste que ponga? Y lo que dijo recién, que casi imposible que vaya. Así mismo es, John. Es como cuando dijiste que Churino viene a Olimpia y todos te miraron. No quiero entrar en ese tema. ¿Sí? Parezco un tipo embore. A lo mejor lo soy embore luego con la información. No. Pero cuando te dicen, y acá hay tenés. Le dije a Víctor, llevamos una escribanía. Yo presento el documento. Que no iba a Olimpia. Yo presento el documento. Yo tengo la razón, te he explicado. Sí. No, ya repetí barriga fría. Le dije a Dani, yo no digo que Olimpia no haya tenido interés. ¿Cómo venía dándose la cosa? No. Y acá hay. Cuando le dice, cuando le responde, y cuando viene Bruera, estaba primero en la lista Churín, incluso que Bruera. Cuando viene Bruera, ahí ya va cayendo lo de Churín. Y después, a lo que llegó el máximo es esto, que yo le dije en privado a los muchachos cuánto era. Y ahí dijeron, vamos a dejarnos acá porque se puede armar una interna muy fuerte. Iba a romper el modelo. ¿Se entendió lo que digo? Sí. Iba a romper el modelo. Claro, jugadores que están atentos a ese tipo de cosas. Iba a romper el modelo. Entonces dijeron en Olimpia, vamos a parar nomás. Iba a romper el modelo.
La Agrícola S.A. de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola S.A. de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuchupé Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales. Ponete al día con tus cuotas y participa al sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta las bases y condiciones en nuestras redes sociales. EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Tenemos eso que leía Víctor del lateral izquierdo del Olimpia. ¿Cierto lo que dice el niño? ¿Tendés esto, niño, que respalda más lo tuyo? Sí. Lyron Mosquera. Cierto, sí, pasó. El respalda más lo tuyo. Casi niño. inadvertido por Paraguay, sí, colombiano. Bueno. Contrato de Zavala. 2 años. No, Uno. Un año, brillante. ¿A qué hora llega Cardona? Miki Cardona, en 20 minutos. En 20 a las mediodía tiene que estar acá. Mediodía. Ahí se firman todos los papeles y todos los documentos. Que vos estás hablando del contrato Sí, de Zavala. de Zavala. Y después le van a presentar. Sí. Bueno, esa es la historia. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¿Cómo andás, Miguel? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? Bien, Miguel, bien. ¿Cómo es? O sea que estuvo pesadísimo este muchacho. Estuve escuchando. O sea, no, pero plomazo lo tuvo, porque lo de Moreno Martí me tiene ya sé. Está llegando también Churín en los próximos minutos. Va, para ti, en breve, sí. Correcto. Sí. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. El gran pollo de pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto. Muy económico y de gran tamaño. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Enrique Sánchez. Hola, Arturo. Sí, ¿cómo buen andás? día, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué es esto de Euclides? Todo con Euclides. ¿Está en la política? ¿Va a ser senador de Euclides? Lleno de trabajo. ¿Eh? Hola, feliz año para vos, Arturo, para todos tus compañeros de trabajo, para la audiencia. Gracias, con Enrique Sánchez. ¿Y este de Enrique Sánchez, todo con Euclides, qué es? Y yo soy ese Arturo. Sí, ya sé que Soy como candidato, senador. soy como candidato a senador de la lista 10, la opción 1. Y bueno, vos sabés que siempre me gustó un poquitito Está bien. la política también. Y bueno, tratar de colaborar un poquitito y lograr buscar y tratar de hacer las cosas con aporte y tratar de cambiar un poco algunas cuestiones que ya son insoportables en nuestro país. Por ejemplo, ¿qué es insoportable en nuestro país, Enrique Sánchez? La corrupción, la falta de justicia social, los planes, los proyectos, la situación económica. Hay tanto que hablar, Arturo. ¿Puede agregarle algo más? La falta de Sí, trabajo. puedo agregarle algo más. La falta de trabajo. La falta de empleo. Este es un país, Arturo, donde hay 2.500.000 pobres. Sí. Y donde 1 millón de chicos, 1 millón de chicos por año terminan el colegio y no tienen ni una posibilidad de trabajar, no tienen la más remota alternativa de buscar empleo, sino a través de carpetitas y favores políticos esperando y haciendo cola en el Congreso para que alguien le consiga un lugar para trabajar. Y es lamentable en este país que ocurran esas cosas. Realmente es llamativo, es intolerable, duele. Y no puede ser un país de 7 millones de habitantes, no hayan 2 millones de personas no tengan que comer y de las cuales 600.000 no coman ni una sola vez al día. Es lamentable. Totalmente. Vamos a tener que aplicar la tesis del señor Newton. A cada acción, una reacción en la misma intensidad, pero en sentido contrario. O sea, o voy a dejar, o voy a estar fuera de ahí. Y hay que evitar llegar a eso. La inseguridad, la falta de trabajo, el empleo, el verle a tu hijo sin ningún tipo de futuro, sin perspectiva de que haya un pan en la boca en el transcurso de las 24 horas del día, hace que el ser humano pueda tomar esas reacciones que puedan ser determinantes. Los niveles de inseguridad han crecido de una forma tremenda. No podemos vivir así entre paraguayos.
Y sobre todas las cosas el descaro, decía Hannah Arendt, y te voy a decir algo, Arturo, ya que me tocaste el tema, decía, estamos viviendo momentos oscuros, donde los bandidos han perdido la vergüenza y los buenos hemos perdido la esperanza. Me niego a que eso ocurra con nosotros. Me niego a que los buenos perdamos la esperanza. Lo estamos haciendo. Estamos escépticos, estamos descreídos, nos cuesta creer en las cosas. Creemos que todo es así nomás, luego está mal, pero así nomás va a ser y nadie va a cambiar. ¿Sí? No puede ser, Arturo. De verdad no puede ser. No puede ser. Compartimos como el que dice, estaba escuchando a un político, creo que argentino, se está por caer el techo y en el plazo de arreglar, al día siguiente el techo se cayó. Es así, acá se están cayendo los techos todos los días. En el plazo de arreglar, al otro día se cayó el techo. Y bueno, Enrique. Bueno, Enrique Sánchez. Te agradezco mucho. ¿Cómo? ¿De carácter cómo andamos? Bien, de carácter, siempre bien. Vos sabés que yo te quiero mucho, a vos, a tus colaboradores, no me llaman más, ¿no? Ustedes son chuchi, en conferencia de prensa nomás hablan. Me tienen desconectado, me desconectaste tu micrófono. Yo sé, me hace eso de vez en cuando, pero está bien. Tranquilo, bueno, Enrique. Yo soy como esos novios. Soy como esos novios, ¿viste esos novios que están, esa quinceañera enamorada de un casado? Cuando el casado no le prohíbe que le llame, que le escriban nada, solamente cuando el casado le llama ya tiene que atender. Y vos me llamás, yo te atiendo. Sí. Yo soy acá la... Bueno, Nacional, contanos, ¿cómo recibir la etapa de Nacional, Enrique? Bueno, bien, Nacional, con mucha polémica, porque por todos los cambios, la vuelta, la idea de los jugadores, lógicamente ocurren esas cosas, todo el mundo llamó a preguntar, sobre todo en los medios de comunicación, y bueno, son cosas normales cuando se hizo una campaña tan buena como la del año pasado. Es lógico que algunos jugadores se vayan, se quieran ir, y otros por supuesto quieran venir, y bueno, esa fue la situación. Hubieron incorporaciones nuevas y algunas salidas. Nacional está armando un lindo equipo. Hoy acabamos ahora, corté hace un ratito con el profe Pedro Sarabia, hablando con Carlos Bonet también. Está volviendo el plantel de su primer partido en pretemporada. Perdimos hoy contra Juan León Mallorquín, pero el profe básicamente lo que vio es el ensamble del equipo, vio bien, vio perspectiva, ya planificando lo que es el próximo partido el 7 de febrero, acá a la vuelta de la esquina contra el Sport Huancayo de Perú. Dani Cáceres, estamos con Enrique Sánchez. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Desearte lo mejor en esta aventura que estás emprendiendo. Sé que siempre te gustó poder ayudar al país desde lugares más cercanos que solamente la ciudadanía normal. Y ayer me acordaba mucho de vos porque a la noche en Fútbol a lo Grande TV veía el banner publicitario que tenía Pedro Sarabia y Carlos Rolón en sus declaraciones a la prensa. Decían Nacional vicecampeón de la Copa Libertadores de América 2014. Ahí me acordé de vos y de todo nuestro equipo. Te mando un gran abrazo, Enrique. Gracias, Dani, por tu concepto. Alguien que sabe mucho de Nacional es Dani Cáceres. No sé para qué me llaman a mí, tienen que preguntarle a Dani. Y bueno, compartir ese sueño realmente que nos une, Dani, por siempre. Saludos a la familia y mi respeto para vos, mi hermano. Muchas gracias, Enrique. Señor Enrique, aquí mirando lo que sucedió esta mañana, como decía usted, partidos ante General Caballero de Mallorquín, en este caso fueron derrotas para ustedes, 2-1 y 2-0 en el otro equipo. ¿Cómo vio? Fuera del resultado, obviamente, que no cuenta tanto en este momento, ¿cómo vio al equipo en cuanto a los movimientos, en cuanto a la salida principalmente de la parte más fuerte de la pretemporada? Sí, no vi el partido, yo estoy en Asunción, no vi el partido, perdimos, fueron dos tiempos de 70 minutos, dos partidos de 70 minutos, mejor dicho. Hablé con el profe justamente por eso. Sí, el resultado no es ni un poco importante en el primer partido, después la práctica todavía es lógico entender, no solamente que tanto había un poquito los jugadores un poco más estructurados y duros, sino que también hay jugadores nuevos que se están adaptando, el regreso de algunos, la venida de otros por primera vez, jugarse, conocerse, lleva su tiempo, ¿verdad? Lo importante es que ese tiempo sea lo más exiguo posible, que no, porque tenemos compromiso, como dije, a nivel internacional, pero bien, el plantel
se paró bien, buena perspectiva, de acuerdo a lo que me expresó el profe y también Carlos, tan contento, era lo esperado. Bueno, Enrique, seguiremos charlando, como decir, los amistosos son para probar. Después viene la parte seria del tema y vaya ajustando detalles Pedro Sarabia. ¿Qué más, Víctor? El tema del estadio, ¿dónde van a jugar en el Apertura al no estar disponible en la cancha de Nacional por las obras? Y estamos viendo varias alternativas, una de ellas es el estadio y algún que otro club amigo a quien pedirle, las obras van a estar, seguramente van a tardar unos 4 meses más, entonces vamos a tener... Sobre todo, el tema de la obra de infraestructura no es tanto como el empastado de la cancha que va a sufrir una alteración y que recupere su nivel y su homogeneidad es la que va a llevar un poco de tiempo. Pero una de las alternativas es el estadio y otros clubes que, no quiero decir porque como estamos viendo y negociando, entonces, pero eso va a ser la alternativa. Seguramente por gran parte de la apertura vamos a estar sin jugar en nuestra cancha para hacerlo ya. De vuelta con todo a finales de la apertura o el inicio de clausura. Sí, está bien. Tenemos el informe de la pregunta de Víctor, ¿dónde va a jugar y va a tener que ir arrendando estadio? Chao, Enrique, un saludo al aire. Gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, querido. Saludos, Dani, Víctor, a toda la audiencia. Mis respetos. Gracias, Enrique Sánchez, vicepresidente nacional. No más va a ser. Y sí. A un lado, a otro, hasta que... más por el empastado. 4 meses como mínimo. Otra pregunta en la mesa. ¿Olimpia trae un refuerzo más, sí o no? No. No, para mí sí. De la última declaración con nosotros, el presidente decía y algo más. Respuesta no. Eso no. Eso Tirana. No, eso no. Uno más. Ahora me voy al puesto. Yo creo que, para mi acá nos dice, yo creo que es un delantero, ¿y vos? Un delantero. Y sí, delantero. En ataque. Tiene a Bruera, Lerris, Brian Montenegro, Walter González, Kevin Prasajú y Alan Will. Sí. Hasta ahí está. Exactamente. Sí, le falta por fuera, ¿verdad? ¿Alguien más? Le falta por fuera. Y por fuera hoy tiene a Alejandro Silva, Fernando Cardoso, tiene... O sea, extremo, me refiero a volante por fuera. Yo también digo eso. Hugo Fernández. Yo creo que el que se va es Walter. Yo también creo que uno de los 9 va a soltar dejar. Y va a traer un... Habría que ver si por allí no llega algo fuerte también por Paiva, que estaba allí. Regi decía este fin de semana, ahora que llega Cardona se va a reunir con él, pero tiene que ser un dinero importante, si no Olimpia no lo suelta. ¿Y por qué acá no está Paiva? ¿Y Paiva por qué no está acá? Tiene que estar. Paiva viene haciendo pretemporada, pero la idea de Reyes es alguna oferta de Brasil. Sí, pero tiene que venir con una oferta concreta. Y me parece que al llegar Bruera como que... Y al quedarse otra vez Montenegro, porque Montenegro era la otra posibilidad de salida... Se podría dar una... quedar relegado. ¿Vos decís que Paiva se va? Por lo menos alguna salida buscará, creería Regis en estos días. Se le abre una puerta, pero para eso deberá venir con una oferta concreta. No préstamos sino venta. Hagamos de cuenta que Bruera no puede jugar. ¿Quién es su lugar? Y creo que Montenegro o Derlis. O sea, Derlis Montenegro, como terminaron jugando el clausura. No, pero Derlis va a jugar con Bruera. Y sí, Derlis Bruera, y si no está Bruera... No, Derlis con quién si no está Bruera, porque Cáceres lo está preparando delante a Derlis Bruera, me parece que sí, yo creo que sí. ¿Quién más? Sí, no, porque ahí tiene que ser Derlis y el... Pero ahí puede jugar Montenegro, puede jugar González, puede jugar Bruera. ¿Quién González? Y... Walter. Solo que él quedó como tercera, cuarta opción en un momento. Sí. O sea, Montenegro terminó siendo el delantero más efectivo, sin ser 9-9. Hay una particularidad cuando termina un torneo. Vos saliste campeón. Esto es como barajar de nuevo otra vez. Esto hay que ver quién... Siguen viendo las opciones para Brian Montenegro. Si a Olimpia le convence, lo transfiere. Pues está medio súper poblado en ese lugar. Si a Olimpia le conviene, le transfiere. ¿Económicamente estamos hablando? Sí. Lo mismo yo creo que va a pasar también con Paiva, González. Si viene una buena oferta para Olimpia, yo me hago cargo. Me hice cargo de el 1, Churín. Sí. Churín. Me hago cargo de que Olimpia va a buscar un jugador más, no ser puesto. Creo que es delantero. Sí. Y si Brian es transferido, ahí Olimpia puede más. Porque Brian es un jugador que está bien cotizado, ¿verdad? Sí. Ah, perdón, no, dije otra cosa. Que podría ser transferido es Walter, dije, ¿verdad?
Sí. Transferible, está en la lista de transferible Walter González. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, único, 2 locales, Casa Central, Uciballala, Casi RI, 2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Y sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Pero no te olvides que a JCC le gusta. JCC es Julio César Cáceres. A Julio Cáceres, sí. Burela, lo que menos tiene intensidad, Burela. Lo que más intensidad tiene, ¿cuál es, Burela? Peso pesado en el área. Luchadores. Sí, eso es lo que nosotros lo dimos. ¿Qué no va a tener? Un peso pesado. Y habló él aquí. Habló de Burela, Julio Cáceres. Acá tenés, cuando habló de Burela, que no es liviano. Tiene una salud, Burela. Terrible. La edad, sí. No corre y se pelea como loco. Y tiene 1.90, tiene alto. No, disculpa, vos ves un jugador y nosotros vemos otro Carullones. Mi amigo Senki, está con todo. Senki, no te debe plata vos. No es plata, obsequio. Obsequio, sí. ¿Qué te debe? Y ya está por bueno un año retrasado su. Está atrasado. Creo que estaba primero en China, después en la aduana. Decidí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, a ganar lo cambia todo. En febrero abre la aduana aquí. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en Facebook e Instagram como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Me gusta acá referirte a Moreno Martín y después Raja. Vení, güey. Vení acá a hablar porque hoy estuvo pesadísimo. Qué pesado, sí. Que yo dije que hubiera sido transferido y yo dije que se tenían que hablar nomás. Pero una cosa, ¿pesado o realista? O sea, modo cuore patada. ¿Qué va a pasar? No, Por lo que mira Arturo, si antes tenía una mínima chance. Un plomazo. Hola niño, hola Víctor, hola Dani. Bienvenido. ¿Sabes cuánto tiene de estatura, Bruera? 94. Brillante, 1.94. Perdón, Sí. ¿qué decía? ¿Qué me llamaste para hablar, pero me interrumpí, Arturo? Perdiste la paciencia conmigo, hace rato ya. No, Arturo, pues si tenía una mínima chance, yo creo que ahora ya se acabó eso, ¿eh? Yo creo que esos empresarios ya está comenzando a mover. Es lo que yo dije, Pero niño. depende también de la Se tenía que ver. pretemporada, No, de que está haciendo buena pretemporada. Arturo tiene razón cuando habla de contrato. Cuando habla de contrato está bien. ¿Qué dijo Moreno Martins en Bolivia? Quiero cumplir mi contrato. Yo voy a cumplir mi contrato. Si vos no me pasás la pelota, como dice, yo soy goleador, dice, y si alguna vez se dan cuenta, ya no es mi problema. Lo que le tiró el mensaje Moreno Martins a la dirigencia de Cerro es: respeten mi contrato. Respeten. No es que usted nada más... Cosa que Cerro va a hacer. No, Sí, claro. Pero Cerro ahora, no de le que puede juegue, decir- Arturo. Cerro no le... Pero preguntale a Moreno si quiere jugar o no Cerro titular, no le- Arturo. Claro que va a jugar. Cerro no le puede decir a Moreno buscate club. Es un jugador que ya tiene su experiencia, sus años en recorrida. Cerro no le puede decir, hola, llévanle por un niño y nosotros vamos a ir la mitad del salario de Moreno. No hay club que a lo mejor pueda sostenerse económicamente. Lo de Moreno. Él es un jugador de jerarquía. Es un jugador de jerarquía. Clase A. Entonces, Gracias. ¿a quién le va a dar? ¿Quién va a absorber el 50% o el 100%? Y yo, jugador de fútbol, te voy a decir, me dieron todo, ¿y ahora qué? Porque para Moreno una bofetada es lo que está pasando. Entre comillas, digo, yo respeto mucho al jugador. Fernando Fernández, Churín, ¿y yo Moreno qué voy a decir? ¿Y yo Moreno qué hago? Me metí al Chiqui hace 5 o 7 minutos. Cuando no estaba Fernando Fernández, cuando no estaba Churín, estaba Alfio Oviedo, estaba Fernando Romero. No Morales, tenía- Morales. Otra posición, pero... Morales, no, olvídate Morales. Vamos a ir al Cerro sin Morales. Morales se lastimó y no jugó. Y por eso, Arturo, ahora vuelve, tenía ahora vuelve. tenía- Indiscutible titular va a ser Arturo. Tenía a Alfio Oviedo y tenía a Romero. Romero. Ahora son otros nombres lo que va a lidiar Moreno Martín, Sí. con peso pesado. Sí. Entiéndase, Fernando Fernández, que es un jugador de trayectoria, jugador absoluto de la temporada pasada, dice el niño,
solamente en guaraní, pero Chiqui lo trajo. Sí, Cerro lo trajo. Ahí está, Chiqui lo trajo. Chiqui No, bueno, lo o lo trajo. trajo Cerro y aprobó Chiqui. Y está Churín, no es lo mismo, sin ser peyorativo, ni con Romero ni con Alfio, pero son dos nombres que pesan mucho más. Churín, ¿o no pesa más? En Cerro sí. Sí. En Sí, Cerro Fernando sí. Fernández. En Cerro En donde vaya va a pesar. En donde va. Te iba a poner, hacer de cuenta que Churín vaya a la Olimpia. Espera, todo periodismo e imaginación. Va a decir, pero un ratito, ¿cómo hace el técnico? Ya tiene el cambio. Hay jugadores en el banco que son, y va a decir Dani, que te complica más en el banco que en la cancha. Porque cada rato le mira y te miran, le mira y te mira. Y te dice después, ¿por qué le puso a Moreno Martín Arce? Para hacerle cumplir. Sí, de cumplimiento. Sí, en los pues. últimos partidos jugó 5. Bueno, eso es lo que yo siempre dije, ¿verdad? A pesar de que Churín fue el que se ofreció a Cerro, yo creo que Churín tiene mucho más peso en Cerro que Moreno. Sí. A eso me refiero. A no ser Entonces, que Moreno haga, no sé, un montón de goles ahora en los amistosos de pretemporada y que sea indiscutible. o no sé qué conversación habrá tenido con Chiqui Arce. Yo ya un periodismo de imaginación. Antes le habrá dicho, bueno, ponete bien. Comandá, Caru. Esperan, Arturo. ¿Qué quiere decir comandá, Caru? Es pesado. Por otro, pero ya De tarde. no del mediodía a la tarde ya es. Yo, o sea, en mi último día ya estoy hablando al pedo, Arturo. Y te envían Arturo, me estén yo espiando y te envío un mensaje. Pero partiendo de cero, Gustavito Moreno, Sí. Martín, ponerle Churín Arturo. y también, ¿verdad? Sí, sale todo, no sé sale quién va a todo. jugar. Sale todo al aire eso. Sale todo Yo tengo ahí esa nota, Arturo. Estoy bajando. Ah, perfecto. Sí. Porque de cero van a partir los tres, ponerle los tres centros delanteros, Ferfer, Churín y Moreno Martín. Sí. Y yo no sé quién va a poner. Porque van a partir de cero. Pero está vos, bien, Moreno Martín. vos dijiste una frase que la otra vez yo estaba recordando. Esperad, Arturo, un ratito. Churín el uno. Claro. Para darse. Claro. Parten de cero. Y mira, y avalando tu frase, porque vos tiraste una frase que dijo Chiqui, se molesta cuando la pelota se levanta y dijiste algo así, dijiste una tiratura. sí. Y bueno, con Moreno tenés que levantar la pelota, no hay de otra. No hay de otra. Es juego de área, tenés que tirarle el centro, o si no, no pasa nada. Y Chiqui no va a jugar así. Yo sí que dije, y en la mesa dije, y ahora también vamos a compartir un poco, Gustavito. Yo creo que Moreno Martín no es un gran cabeceador, así tipo Félix Torres, por ejemplo. Pero la mayoría de sus goles hizo de cabeza en Bolivia al menos. Así un juego aéreo Tiene demasiado. un Un 50-50. 50-50. Pero sí, donde se hace fuerte en La Paz. Mirando los goles en la eliminatoria. Y que va a dentro entrar del a área La el Paz. niño, ¿verdad? Y Y dentro dentro del del área. Últimamente jugaba por los costados, Y algunos se iba a tirar penales, córner y ¿no? eso ahí centro. En esa zona. Cuanto más cercano a la Me rectifico. Sí. Me rectifico. No, me voy, Arturo. Voy a viajar lo de Churín, ¿verdad? Mientras. ¿Está bien? Ya dije lo que tenía que decir. Para mí se equivocó Moreno en quedarse. Quédate un ratito, Se hubiera quédate un ido. ratito. No. Yo vuelo sobre mis pasos. A Olimpia le ofrecen varios. Ahí en la, ¿cómo se llama eso? La carpeta. Ya no. Este ya es bien al que le dijo, ya no. ¿Viste? Con un riesgo que yo te estaba comentando de lo que están subiendo. Te dije. Bueno, entonces en Olimpia ese refuerzo es que convence mucho y después Cáceres le dice traerle. Sí se va. Pero no es ninguna prioridad. Cerró Olimpia. Cerró. No, me rectifico porque yo dije traería uno más. Pero tiene que ser ya. ¿Se entendió? Sí. Aunque se vaya un delantero de Olimpia. No sacarle ya, no quiere, porque Olimpia hizo su campaña desde abajo para arriba. Quieren usar la misma política. No incomodar, no el que yo esperé, jugué, ahora andate y jugado. Ese desfasaje Olimpia no quiere tener, quiere respetar. Sí. Hay un discurso, Arturo, y los Yo me jugadores me- escuchan los discursos también. Bueno, Jugadores yo me escuchan también. rectifico, yo dije uno más. Y dice, si es ¿cómo que a nosotros nos mantienen y van a contratar? Y todo un tema. Pero Nosotros- equiparó bien la salida con Equiparó respecto a la bien, llegada, porque sí. se fue el arquero suplente, vino uno para ser suplente. Nosotros aguantamos todo y van a lesión de traer Salcedo, otro. ¿Entendés? Barreto. Salvo que dices ya sea hablado, charlado. Fuimos los guerreros. Los guerreros, Sí, no sí, creo. Es lo que usted referí. Manejó muy bien Sí. el presidente ese tema. Bueno, lo de. Y yo quiero esperar, Arturo. Pero mira, si vos me preguntabas a mí, mira, a Moreno lo voy a apoyar siempre, porque es un jugador que me encanta. A él se Por ríe. clase A, un ¿Quién jugador no sabe lo que hizo exquisito. en televisión ayer, Vito Villano? ¿De quién se rió? ¿De Moreno o de mí o de lo que? Dijo. Pero Víctor, es que Víctor, Fabio Víctor toda la vida. sí, sí. A la vez Sí. que había mentido,
Está la grabación. Qué lástima que no veo, si no te iba a llamar, Estábamos Víctor, ¿eh? comparando ¿Sabes lo que dijo? Churín Moreno, estábamos ¿Sabes comparando. que se rió? Y Fabián. Pero ponerlo bien a los No dos. es que te está dejando ridícula vos. Claro que sí. Los últimos antecedentes, Pero últimamente, mira, van a venir los dos de una pretemporada. Vamos a en ver. historia nadie lo discute a Moreno. Pero Pero pido los 4 últimos partidos. Chiqui Va por su Arce, revancha, va por su Chiqui, revancha, Chiqui, va por su 4 partidos de 90. Dale a Moreno. Después me callo. 4 partidos, aguantalo, Chiqui. 4 partidos. Pero que ¿Y le qué pase tú? la pelota, porque si está Muy cuatro claro, que partidos le y pase está la pelota. mirando como Ahí está, espectador, que le nomás, y pase la la pelota pelota. no le pasa. Sí, pero mucho ya es 4 Cada vez partidos. que escucho esa frase es más contundente. Yo soy goleador, mis compañeros tarde o temprano se van a dar cuenta. Y después nosotros calculamos, niña, no le pasa la pelota. Sí. Arelón se vino lo que dijo el jugador brasilero Mateus. y todo se unió con flecha, ¿eh? Y las cosas ponen en su lugar. El tiempo pone... ¿Qué es lo que pone? Y no, y lo que dijo Moreno, una frase contundente, Arturo. Alguna vez mis compañeros se van a dar cuenta y me van a pasar la pelota. Pues entonces tiene razón. O me van a buscar más, es lo mismo, ¿verdad? Entonces Mateo tiene razón. Y claro que tiene razón. Niño cuando Algo pasó allí, sí. Claro. Porque ya el año pasado me habían pasado que había 3 grupos que se no solo 2. Y la salida de Aquino obedece también en alguna manera Exacto. a algún Y sí, tipo de... que al final se Exacto. quedó, o sea, Es más, al el ver tema, lo mismo- el tema de los grupos se da en todos los clubes, porque es imposible, Juan Daniel Compratista, es imposible que 25 o 30 personas, los 30 vayan a cenar todos juntos, que los 30, sí a la hora de tirar el carro juntos, dentro de la cancha a los 90 y tantos minutos, todos tiran para el frente, pero hay veces que alguno se mira diferente con otro, y hay 2 o 3 grupos. Pero, es- niño, era y llamativo. el tema de extranjeros locales pasa. Pero es lo que dice Dani, Porque hay habrá que mayor ver- Usted no me Cuidado. escucharon, mami, cuando yo decía, entraba en el primer palo para el centro, la centro fue segundo palo, ¿ves? Se iba al segundo palo, la centro fue primer palo, ¿ves? Pero mira Sabía- que eso pasó con otros delanteros, Ya no solo sé, con Moreno. pero, no acertaban nunca pero un con centro. Moreno pasó y pasó y pasó. Solo que cuando uno mira eso, pasa por 2 cuestiones. Una, o no le quieren pasar o son tan inútiles los laterales, porque vos mirá últimamente también nuestros laterales son... Tiran Sí. mucho Hay tiro un tiro más. de esquina y parece que no sé, Sí. ni siquiera comieron sollo, pues su centro es ahí a media altura. O a veces hacen volar a platea, o sea, a veces no es ni un punto medio, o muy cercano, y ahí también ya O- pasa por la Eso no inutileidad es de a los jugadores. propósito. O hay un tercero, También yo, Claudio Aquino, bueno, Gustavito, y le veo a Dani, y le di 2 pelotas a Dani, no hizo nada, entonces la tercera ya pienso, no le pasa más, le pasa a otro. Puede pasar Sí, la eso tercera pasó con Moreno. para pensar un poquito mejor, un poquito bien, ¿verdad? Como también hubo momentos que recibió la pelota y se trastabillaba, o se enredaba con la pelota. Eso también. Hubo momentos que él tenía la pelota allí y se enredaba. Niño, a mí me extraña de vos, niño. Moreno Martínez es jugador de área. Sí, dale. No le Sí. vaya a la que vaya a buscar. No, niño. Últimamente se iba por lo costado, pobrecito, algo tenía que hacer Un día para se mostrarse. rebaló llevado por los nervios. Él no se rebaló porque quiso. Se Yo rebaló digo porque le eso. ganó la Sí. ansiedad. Exactamente. Por eso Los se nervios, rebaló. la ansiedad, todo. La ansiedad. Y él no es De área. No es de área. de área. Y su cara, Arturo, pobrecito, ese último partido cuando faltaban 2 minutos, 3 para que termine, y le llama a Chiqui, y su cara. A mí me dio pena también él. Y él no le da Pero pena. es profesional. Voy a tener que aguantar. Claro, hasta se va a entrar arriba. 90 o 2 minutos. Sí, pero niño. Bueno, está bien. Y bueno, ahora va a ser el tercero entonces, bien. El quinto por ahí. El tercero. El Y si quinto, Morales vuelve no sé yo. bien, va a pasar a ser el cuarto. Pero Molano no se puede. A no ser de que... 4 partidos, Chiqui. Por favor, no. Hoy más en tu programa... Pelamina ayer 4 partidos. Pelamina 4 de- partidos. de- 4 partidos. De 90 minutos. Los quiero ver. Bueno, 90 minutos. No un ratito y porque no hace gol el primer tiempo ya lo saca, ¿verdad? ya está ya. Este. Facundo, ¿cómo es? Zavala. ¿Y sabe cuál es su mayor virtud? ¿Cuál es? Y ahí está el arquero que se da cuenta. Un lateral. Hasta luego, Gustavito. Se terminó. Impresionante. Está bien. Ahora la pregunta. ¿Me vas a extrañar, Arturo? Yo salgo mañana. Pero te podés Está 5 bien. años si Está querés. Anda a hacer tu negocio en el interior. Que puta, más rápido que fumaba con el agua. Va a hacer la guita ahora. Un lateral. Que tiene goles y patea tiro libre. Ese es Zavala. Este es Zavala. De tiro libre por bajo el poste izquierdo de tiro libre. Y el arquero se da la vuelta. Número 30. Y ahí festeja. Pelo cortito. ¿Cuánto? 63, 70 estatura tiene más o menos. Ahí le pega.
Le pega bien desde fuera del área. ¿Qué que te envíe los goles, niño? ¿Querés poner que viene a Olimpia? Sí. ¿O no? Sí. Va a arrancar de suplente seguramente esa bala. ¿Qué va a poner? Va a arrancar en el banco. No sé cómo va a ser. ¿Cómo llama tu encargado de marketing? Tito. Decime por Tito, niño. Tito. Ahí está. A ver si está Y abrí ese y ahí está, mira. Está en línea. Está en línea, Tito. Bueno, ya volvemos. Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llamanos al 218-4000 o ingresa a cmsp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Y mañana se firma lo de lateral y llega el que manejara todas las inferiores. Correcto. Mañana llega el de las inferiores. Para Olimpia, Iván Vázquez. Y nos llaman a Iván Vázquez por teléfono. ¿Dónde está él? Se le puede buscar ahí a Iván Vázquez, que viene para Olimpia. Iván Vázquez, mañana llega. Los lunes en Farmacias Catedral arranca con energía, con descuentos hasta el 50% en vitaminas y suplementos con todas las formas de pago en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000, escribinos al 0982-927-610 o ingresa a farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Empezá el año eligiendo el colegio ideal para tus hijos. Inscribite este enero y ganá premios para ayudar a tus hijos a mejorar sus estudios. Ingresá a ibero.edu.py para conocer más o seguinos en nuestras redes sociales. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Cerveza artesanal Arturo. Dice que hay que gestionar con Ayrton para hablar con Vázquez. Y yo le respondí al que me envió, era para Juan Denis o para Rodrigo el tema. No, si uno más es que una casa ya no lo limpia. ¿Dónde no? Ahí tenés los goles. Sí, estoy jugando por quiénes. Es un material casi de 2 minutos. ¿Y por quién juega, niño? Apoel Nicosia, sí. Estaba viendo que ahí metió 4 goles en 2 temporadas. Sí, y en el Alajuelense tiene 2 más. Así que 6 en total en toda su carrera hasta ahora. Hasta con la pierna derecha hay un gol. Se proyecta por la izquierda, le queda justito con la de palo en principio y saca un derechazo. En minutos, cuando Tito tenga señal. Bueno, muy bien. Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontraron los mejores lubricentros del país. Acordate usar Castrol Magnatec y anda tranquilo. Las SV GAC, tractores e implementos agrícolas LS, tractor y generadores DLS Power. Te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. ¿Tenés Churín ahí? ¿Y qué está esperando Gustavito? Bueno, y otra cosa, niños, referente a... Tenemos que llamarle a Rodrigo Juan Denis, General Caballero, a su técnico, jugador, ganó 2 partidos en amistosos. Ganó 2-0 y 2-1, 2-1 y 2-0, 2-1 y 2-0. Nacional. Para tener Estoy detalles. tratando de identificar en qué estadio se jugó, por las fotos. Parece el complejo María Auxiliadora, pero no estoy seguro. Parece el que está en kilómetro 30. Donde el Pastoreo venía jugando. El entrenamiento que vimos anoche en Fútbol a lo Grande TV era en la cancha del hotel, Víctor, atrás del hotel NG. Sí. Pero este tiene gradería, por eso... Me parece que el complejo María Auxiliadora, porque tiene una grada grande, el que está en kilómetro 30. Sí. Creo que es ahí, por las imágenes simplemente. ¿Formaciones? ¿Lanzaron? No dan mayores detalles. Solo fotos. Solo fotos, ¿verdad? Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En Universidad de La Paz, el 2023 comienza a vivir tu carrera. Piensa, sueña, crea, atrévete. Tu futuro depende de lo que decidas hacer hoy. Carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Avenida Monseñor Rodríguez, kilómetro 51, teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870-018, www.universidadlapaz.edu.py. Hay otra versión acá, que está escuchando el productor externo. El lateral izquierdo ya está practicando y desde adentro dicen que todavía no llegó. Y mañana llega el Independiente del Valle de Inferiores. Mañana llega. ¿Cómo se llama? Iván Vázquez. Ese puede poner llega mañana. El otro creo que se le escapó y que ya está acá. Como dice Dani, falta el contrato. Es producción externa.
Bueno, precisa y certera, ¿verdad? Así andamos, producciones. Te digo, brillante, como te gusta decir a vos, brillante. Sí, señor. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas, césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Complejo de María Auxiliadora se jugó ahí. ¿Qué kilómetro 30? Sí, ahí se jugó. El partido entre General Caballero Mallorquín y Nacional. Y tenemos que hablar con la gente de los dos, de Nacional y General Caballero. ¿Qué, Churín? Churín. No, nada, muy contento y feliz de acá, de volver al país, de cómo se dio todo. Así que bueno, estoy en el lugar donde quiero. ¿Se puede decir eso? Sí, después ahora vamos a hacer todo lo que hay que hacer, la revisación médica y demás, y después vamos a hablar más tranquilo. ¿Más ansiedad por parte tuya o de tu mamá, Diego? Mi mamá es una genia. La presentación hoy, Diego, oficialmente ya. Y hay que hablar con el club. Recién llego, así que bueno, ahora hacerme la revisación. ¿Bien físicamente estás para empezar ya a trabajar? Sí, bueno, hace 2 meses que ya paré. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Cristian, para Nacional de gol. Cristian Ocampo. Cristian. No, Matías Martínez. No, Cristian para Nacional en el primer partido de 70 minutos dividido en 2 tiempos. Matías Martínez empató. Le saluda a la persona. Hola. Perdón. Me está sí, un tope lo que quiere decir. No. Decir lo que está pensando. Poquito. No dice nada. Dividido en 2 tiempos. Matías Martínez empató y Franco Costa. Sí, Matías Martínez para Nacional. Y Costa y Jordan Santa Cruz en contra para General Caballero. Y el otro partido 2-0 ganó General. Alexis Zorrilla y Cristian Paredes metieron los goles para el cuadro de Mallorquín. Correcto. Shell tiene los precios más bajos en todos sus combustibles. Carga los combustibles más avanzados del país y aprovechar los precios bajos. La mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido de los paraguayos y también el que te ofrece los mejores precios. Asismed ya está presente para acompañarte en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Baché y Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica de consultorio, servicio de ambulancia, primeros auxilios, curaciones y suturas. Porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Está el doctor Julio Aldama. ¿Cómo te va, doctor? Hola, Arturo. Buenas tardes, compañeros y a toda la audiencia. Un gusto. ¿Cómo están? Feliz año 2023. Bueno, muchísimas gracias igualmente para vos. Amistosos contra Nacional, victoria AIDE. Independientemente a esto de ganar o no ganar, ¿qué sensaciones te da esta temporada como presidente de General Caballero, doctor? Y realmente, Arturo, con unas ganas, con una motivación diferente, después de lo aprendido en nuestro primer año en primera división, no fue nada fácil, pero en base a lo aprendido, yo creo que este año va a ser mucho más llevadero para nosotros. Hemos armado un lindo plantel de jugadores, sobre todo un grupo armónico, una linda familia, y eso motiva mucho a Arturo. Yo creo que Dios mediante este año General Caballero puede hacer una muy buena campaña. ¿Plantel completo? Plantel completo ya tenemos definitivo, estamos trabajando ya hace varias semanas. Hoy hicimos nuestro primer amistoso y bueno, todo bien, Arturo, gracias a Dios. Bueno, y contanos más con relación a la cancha, cómo están los preparativos para jugar ahí. Bien, está la cancha, Arturo, luce diferente, ya el empastado está en muy buenas condiciones. Dios mediante, este viernes tenemos un amistoso con Guaireña, que organizando lo que vamos a llamarle la Noche Roja, en donde vamos a presentar los refuerzos y todo lo que concierne al inicio de este nuevo año en primera división para el General Caballero comandante. Presidente, ¿en qué horario va a ser el partido el viernes ante Guaireña? Y probablemente va a ser a partir de las 6 de la tarde. Eso estamos coordinando con nuestros pares de Guaireña. A la noche va a ser. Imagino con precios populares para que la gente se acerque, que vea el nuevo plantel, seguramente con sorpresas para los hinchas de Mallorquín, ¿verdad? Sí, así mismo, Víctor. Vamos a tratar de que sea una fiesta este viernes y bueno, ya destaqueando lo que va a ser el año deportivo para Juan León Mallorquín. Ya Dios mediante, todos nuestros partidos jugaremos en nuestra cancha y eso para nosotros es muy
motivante, nos pone muy contentos, ya nuestra cancha luce diferente digo, y aparte estamos introduciendo más mejoras, ¿verdad?, en la parte edilicia, así que estamos trabajando, Víctor, y estamos muy contentos porque a la par de armar un lindo plantel de fútbol, estamos también trabajando en lo que es nuestra infraestructura, tratando de ir poniendo más en condiciones. Doctor, le quiero consultar algo porque en este tiempo usted estuvo fuera, estuvo de vacaciones más o menos durante los últimos 15 días y no pudimos hablar todavía con ustedes del tema de Junior Barreto, del enojo de Cerro que suspendió el amistoso, que estaba pactado inicialmente. ¿Algo para decir sobre el tema, algo para aclarar, algo que quiera mencionar en este momento sobre esa cuestión que se dio en los últimos días? Y mira, Víctor, yo creo que está todo muy bien aclarado, ¿verdad? Por ustedes, los de la prensa, están muy bien informados de cómo fueron los pormenores de la negociación con Cerro. General Caballero en ningún momento incumplió la palabra ni el contrato o el acuerdo que habíamos firmado, pactado con Cerro Porteño en su momento. Nosotros, y tenemos totalmente el cronograma de respuestas y de documentaciones que le acercamos a Cerro Porteño vía correo. Lo que pasa es que entiendo yo que en el momento no era la prioridad para Cerro Porteño y ellos no tuvieron la necesidad de hacer uso de esa opción, ¿verdad? Y yo comprendo, pero General Caballero también es una institución humilde, el club también, digo, el jugador también tiene su cabeza puesta en una transferencia y no podíamos aguardar. Nosotros hemos agotado todas las instancias con Cerro Porteño y nosotros hicimos digamos, el primer paso, incluso, ¿verdad?, llamándole a la gente de Cerro, convocando una reunión, y yo puedo hablar con conocimiento de causa porque yo personalmente inicié todas las negociaciones de vuelta, y bueno, vinieron la gente de Cerro, nos reunimos, en primer momento nos acercaron una propuesta de pago que no cuadraba absolutamente con lo que nosotros pretendíamos hacerle al jugador, ¿verdad? Y bueno, y seguimos insistiendo, pero yo entiendo que hubo un poquito como una falta de predisposición porque no había necesidad, supongo yo, ¿verdad? Y después cuando lo escuché hablar al presidente de Cerro también diciendo que la opción de Junior era una vez vendido Pulpito, ¿verdad? Y bueno, nosotros somos un club humilde, no podemos estar pendientes de una negociación aparte para que podamos definir lo de Junior, ¿verdad? Así que y nosotros clarito está en el contrato que hemos firmado, en el acuerdo que hemos firmado, que si aparecía otra opción, otra oferta, nosotros le planteábamos, le comunicábamos a Cerro Porteño tal cual lo hicimos, así como corresponde. Ellos tendrían que haber devuelto, ellos en ningún momento comunicaron de que estaban, o sea, que querían negociar por el pase del jugador, que en todo momento hubo como esquivaron a este punto del contrato. Y bueno, y apareció la propuesta del Olimpia, ¿verdad? Y bueno, entre ida y venida el jugador ya también, entiendo yo, ¿verdad? Su ansiedad le jugó en contra. Él en un primer momento quería ir a Cerro Porteño, cuando se tomó el precontrato, él estaba muy de acuerdo, muy contento, pero cuando ya se fue, digamos, dilatando el tema, ya el jugador entró también en una cuestión de ansiedad. Y bueno, al final él decidió, le llamó el técnico del Olimpia, el presidente, y bueno, ya él decidió preferir ir al Olimpia, ¿verdad? Que demostró desde un primer momento mucho interés en su concurso, y esa es la real historia, ¿verdad? Acá no hay de ninguna manera, como escuché decir por ahí, que hubo una falta de cumplimiento del contrato, absolutamente, y eso yo lo puedo mostrar con documentos, Víctor. Ahora, doctor Aldama, a la pregunta del compañero, si estaba programado un amistoso y Cerro no juega, ¿a vos te gustaría esclarecer los puntos como corresponde llamándole al presidente del Cerro o vas a dejar eso así? No, yo creo que en su momento vamos a hablar entre colegas, Arturo. Nosotros siempre tuvimos una muy buena relación con Cerro Porteño. El año pasado también, a inicio de año, justamente con ellos tuvimos la oportunidad de hacer un amistoso en La Olla. Y bueno, este año estaba programado, pero después, yo supongo que en vista de todo lo que pasó, ellos suspendieron unilateralmente ese encuentro y respetamos la decisión, Arturo, ¿verdad? Yo entiendo y comprendo, pero bueno, ellos tendrán sus motivos y la respetamos
absolutamente, Arturo. Está muy bien, esta es tu posición como presidente general, diciendo, y a la pregunta, no faltaste vos, no faltaste para nada, y ya lo está diciendo el porqué, no fue a Cerro, sí, fue a Olimpia, los hechos que vos mismo estás mencionando. Chao, doctor, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Arturo, un abrazo grande. Realmente a vos, presidente general Caballo. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.by. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de Frutica. Este domingo un Audi Q3 50 premios en efectivo, una Toyota RAV4 híbrida, 600 millones, 2 PC Gamers y una Kia Sonet. Pedí CNT, Se por Emoy. Ya está practicando Facundo Zavala, ¿verdad? Sí, Facundo Zavala. Ya está practicando en Olimpia. Mañana firma el contrato. Estamos con Juan Fernando Alfaro, nuevo jugador de Nacional. Juan Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos a todos ahí. Bueno, Juan Fernando, Nacional preparándose amistoso con General y esperando el campeonato y la Sudamericana. Copa Libertadores de América. Juan Fernando Alfaro. Sí, hoy hicimos el primer amistoso, bueno, bastante bien, cosas para mejorar, pero bueno, está bueno ya empezar a hacer amistoso y empezar a entrar en ritmo. ¿Jugaste uno de los amistosos y tus sensaciones, Juan Fernando? Sí, jugué el segundo partido, bien, la verdad, hay cosas para mejorar, como te digo, pero bueno, está bueno ir entrando en ritmo, empezar a poco, tener contacto con el balón, empezar a trabajar lo táctico, y bueno, son cosas que se pueden mejorar, pero bueno, como te digo, está bueno ya empezar a hacerlo. Compañero con el nuevo jugador de Nacional. Sí, Juan Fernando, contanos un poco más sobre vos, mirando aquí tus números, tu trayectoria, qué implica por sobre todo este paso, porque venías jugando a lo largo de los últimos años en el torneo federal argentino, mucha presencia en Racing de Córdoba en la última temporada, y pasar a esta oportunidad en primera división y por sobre todo un equipo que juega Copa Libertadores. ¿Qué implica eso para vos? Sí, tuve este año ahí en Racing de Córdoba, el Federal A, ascendimos, tuve la suerte de ascender con Racing. Y bueno, de allá me pidieron que me quede, pero bueno, llegó esta oferta y como sabía que Nacional era un equipo grande de Paraguay que iba a jugar un torneo internacional, la verdad que era muy buena y bueno, la voy a afrontar con todo el profesionalismo que venía trabajando. ¿Por cuánto tiempo firmaste contrato, Juan Fernando? Por ahora es un año a préstamo con opción de compra. Un año. ¿Y tu pase a qué club pertenece? ¿O es de tu propiedad? Mi pase pertenece al club en el que me formé, Juventud Unida de Gualeguaychú. Ese equipo militaba el Federal A también. Ah, de Juventud Unida de Gualeguaychú. ¿Y qué conocías antes de llegar a Nacional? Decías lo de la Libertadores, lo más inmediato, pero no sé si en algún momento llegaste a tener compañeros que pasaron por Nacional, algún compañero paraguayo. ¿Qué más o menos sabías o tenías como referencia de aquí? No, la verdad no compartí con ningún compañero ni paraguayo ni que haya estado acá, pero bueno, por la tele siempre veía los equipos paraguayos, ya sea jugando a Libertadores o Americana, y bueno, y uno siempre se informa y sabe. ¿Cómo te recibió el grupo y qué fue lo primero que te dijo Sarabia en estos días allí en la pretemporada, Juan Fernando? Bien, la verdad que un grupo bastante sano, hay buena gente, está bueno eso. Y nada, Sarabia me pidió que trabaje con profesionalismo, me iba a ir explicando la forma de jugar y bueno, y tampoco me voy a ir insertando al grupo. Más de volante central defensivo, por así decirlo, más mixto, ¿cuál es tu característica principal? Sí, allá lo hice de volante defensivo, jugaba más solo en el medio, por así decirlo, y acá se juega un poco mixto, pero bueno, lo he hecho de las dos formas. En Racing lo hice así y anteriormente lo había hecho mixto, así que bueno, me adapto a las dos cosas. Lo último, ¿tu mellizo para dónde fue al final? Está ahí buscando club todavía, porque bueno, se tuvo que ir de Racing también, así que estaba ahí, tenía un par de ofertas, así que bueno, está por decidir. Bueno, muchísimas gracias Juan Fernando Alfaro por tu tiempo, gracias por este tiempo, un saludo del aire, somos Radio Monumental, gracias Juan. Dale, muchísimas gracias y bueno, que tengan una linda tarde. Gracias Juan Fernando Alfaro.
Llegaron las ofertas de verano a Bristol. Vení a aprovechar los mejores precios del país en heladeras, bicicoolers, congeladores, piscinas, ventiladores, aire split y mucho más, sin entrega inicial. Acércate a cualquiera de las 70 sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000. Escribinos al 0991670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Voy a sentar posición otra vez porque parece que contra otro. No, esa no. Queremos informar correctamente porque están matando carrones de Red Olimpia. No. Te pusiste nervioso. No, porque me están vendiendo, pues, mira. Digamos, fotografía, eso, mira. Ronnie Rede, eje, jugador de Guaraní, del Austin, de MLS, está siendo vinculado con... Y no sé cómo le vamos a poner para que no crean que uno es malo. ¿Cómo le vamos a poner? No hay nada oficial. Nada. Por lo menos en las redes nuestras no tiramos nada, diciendo al aire. No, aquí me están por matar. No, le enviamos, claro, un audio al mensaje. No manejamos esa noticia, no es así. Y le decimos que no, porque no, para no guiarnos también por algo que no nació aquí. Si no nació aquí, entonces no es de aquí. Fake news se llama eso. Sí, nació de otro lugar y no. No, pero acá no, es que es la primera vez lo de redes, ¿verdad? Y sonó como algún rumor, pero hasta ahí 15 días atrás, pero nada más. No, ningún acercamiento, nada. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Sí, ya está, perfecto, ya está. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. El resto nadie lo hará mejor que vos. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Bueno, y si se hace uno más ya es por hacerlo, Manuel Olimpia. Ya están. Date el gusto con uno más si querés. Pero de nivel. Seguramente. Ya está todo ya. 5 jugadores, dijo Julio Cáceres, y todos los 5 se dieron así como bien, o sea, ordenadito como siempre fue Julio. Y te repito, no quieren sacarle en Olimpia hasta que venga incluso el señor Iván Vázquez. Ninguno de las posibilidades de los que están arrancando de Olimpia de abajo. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Tiene que ser uno... ¿No se entendió lo que digo? Sí. Para que poder tocar un diferente y que venga hasta con pase en mano y allí sobre la hora se un caso excepcional y eso. De hecho, de paso, hoy es el día clave porque hoy se vuelve a abrir se volvieron a abrir la oficina de la APF y hoy es donde Olimpia comienza a registrar todos los jugadores y no solo lo que tiene que ver con la primera, sino lo que insistía bastante el presidente, que vuelvan los chicos, 14, 15, todas las categorías puede comenzar a sumar hoy. De adentro, excepcional y oferta, para que Olimpia pueda tener. Sí. Excepcional y oferta, ahí Olimpia incorpora uno más. Te invitamos a conocer Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Pinturas Corona te da el mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubre a solo 2 manos. 12:32. El lateral izquierdo de Olimpia ya está. Sí, Facundo Zavala. Sí. ¿No pusiste? Está con el video. Qué bien, niño, qué bien. Ya mandó poner Mingo, ¿verdad? Sí, señor. Tito, perdón. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar su industria, depósito o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Último mes de la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer Casa Central o sucursal de Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta Kumo gratis. Kumo, mejor en todos los caminos. Bueno, enseguida Ramón Jiménez. ¿Él es gerente de Guaraní? Sí, gerente de Guaraní. Cada vez falta menos para llevarte el camionazo de Electrovan. Recordá que comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wonk o Atlas está generando cupones electrónicos. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o ingresá a electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. ¿Cuándo es el primer partido de Cerro Amistoso? Ante Tacuarí este sábado, nos decía el ingeniero Vera hoy, 7 de la mañana en el Parque Azulgrana.
Y el último será ante Guaireña el próximo domingo, en la olla azulgrana, horario a confirmar. Sábado o domingo en realidad, ante Guaireña. Son los dos. Solo dos. Sí, exactamente. Si Pulpito se va, tiene que ir ahora. ¿O no? Yo creería que, o sea, el No equipo se que va lo a ir quiere lo una va a vez querer. comenzado el No, campeonato. el equipo lo va a querer ahora también por No, la y si pretemporada. se El equipo va, que lo va a querer ahora porque está iniciando la temporada en todo el mundo. Vos tenías la información, niña, ayer. Sí. Le pones la plata a Cerro, 5 millones, te dice Cerro se queda con cuánto. Por el 80. 80. Es lo que 80 y pide, se queda. 50. Cerro se queda con el 5 20. millones. Se queda con el 20. Y se va. Exactamente. ¿Se va? Si es así. Sí, o si no, sí, se queda. Hace el Tour Verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los lugares hermosos para pasar estas vacaciones, pero antes pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para viajar seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditiva del verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita. Potencia que te mueve, Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto o llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Bueno, sí, si en Olimpia esa persona viene, ¿verdad? Puede darse, no está cerrado en Olimpia, no está cerrado. Pero tiene que echarse en un caso excepcional, con oferta, con accesible, bueno para salir, está. El joven me dijo que mañana cuando tenga contacto con Iván Vázquez, igual mañana le escribo, correcto, Juan Denis. Joel, ¿quién es? El jefe de prensa Olimpia, Joel Barrios. Y Vázquez es el que viene. Coordinador de inferiores. Sí, señor. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Eligio Ayala. Teléfono 319-0000. Salud Protegida, disfrute más la vida. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Bueno, el campeonato está así. Después tenemos que ser nuestro candidato al título. Y de momento tu cara dice que Olimpia. Mi cara. Sí. Tu cara dice que Guaraní. No. No, yo creo que ni Hernán Rodrigo López hoy está en condiciones de decir que va a salir campeón Guaraní. Yo tengo una duda con un puesto en un equipo. Y eso va a ser clave. Ahí ya dijiste todo. Cerro. No, Libertad, el arquero. Sí, porque ayer hablábamos del tema Se de Martín queda Silva. Martín Silva y para mí el candidato a ganar la apertura me anticipa los hechos, es Libertad. Pero deberá traer un arquero. El 30% del equipo del arquero. Noto que se pueden llegar a relajar un decir, Olimpia y Cerro, o sea, entre Copa y compañía ahí. Pero para eso deberá tener un arquero Libertad. Hoy no tiene. ¿Y qué es lo que son buches? Y son chicos que deberán ¿Qué ir entusiasmo, ganando. ¿viste? Como el Y periodismo. son jóvenes, van a ir ganando en primera. No, lo que minutos. pasa es que la lucha va a ser muy cerrada, no es una cosa que vos decís, va a ser un campeón, va a cabalgar el campeonato, se va a definir en los choques directos entre Libertad, Olimpia, Cerro. La y abundancia a veces daña. Sí. Si vos tenés Cerro abundancia arriba, podés ser como el fútbol que tiene mantas cortas, te cubrís la cara y te destapas los pies. Y ahora está Como pasando decía Cerro en ese, defensa. ¿Quién dijo eso? El brasileño dijo eso. Un técnico brasileño, y después le robaron la idea. Eso decía el técnico brasileño que se llama, a la puta me estoy olvidando lo que él hace. Cuando le viejo ya se olvida muchas cosas y me ocurre a mí. No. Se llama, el fútbol tiene mantas cortas, dijo el técnico brasileño. Un equipo. Te tapas la cara, te cubrís toda la cara y te destapas los pies, o a la inversa. Es el fútbol, tiene mantas cortas. Não estou compreendendo, Arthur. Espacito, por favor. O fútbol tiene mantas cortas. Não entendi. Y eso dijo un... Não consegui te entender. Tranquilo, Arturo? Estoy tranquilo.
Aprovecha todos los beneficios con Punto Pharma y la Cooperativa Universitaria, hoy pagando con tus tarjetas de la Cooperativa Universitaria Panal, Cabal y Mastercard. Accedes al 30% de descuento en las compras que realices en todos nuestros puntos del país. También puedes hacer tus compras llamando al call center más famoso del país, 6161-000. Hoy es día de la Cooperativa Universitaria en Punto Pharma, porque en Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Ponete un partido. Cerro, ¿con quién juega ahora? Cerro, primera fecha ante Ameliano. Vamos a hacer de cuenta que Cerro tiene todo. Porque en un momento va a tener que tener todo. Ahora, o en 15 días, o en un va a tener todo. Sí. Todo. 33 minutos del primer tiempo, 34. Sigue 0-0. Arranca Churín. Y después los perros, ponele a Fernando Fernández. No le van a así sacarle a Churín. Poner uno más, a ver qué pasa. O Moreno Martins. ¿Y cómo hace vos, técnico? Explícame, po. Y yo, técnico, Chiqui no quiere jugar con dos delanteros. Cuando ya no tiene opción, cuando vimos el último partido, cuando jugaron en Encarnación contra Guaireña, puso dos, pero no le gusta poner. Y está bien. Hay entrenadores como Bielsa, por ejemplo, también que tuvo, ¿te acordás? Crespo con Batistuta. Sí. Y bueno, Chiqui no quiere jugar con dos delanteros. Él juega con un centro delantero y con un media punta. Llámese Carrizo, llámese Sergio Díaz, llámese Morales, puede ser también. Pero no quiere jugar con dos centrodelanteros, difíciles. A no ser de que aproveche, entre comillas, el puesto en el cual jugó Fernando Fernández en el último tiempo en Guaraní, que le puede resultar hasta de media punta. Sí. O sea, un poco más lejos del área, pero ahí sería como poner 2-9 juntos, solo que uno jugando más de media punta, más de Carrizo, si es que comparamos con el equipo. Y ahí, por ejemplo, podría poner a Fernando Fernández y a Churín, Fernando Fernández o Moreno. Solo que ahí el tema de la movilidad está en discusión, porque con Carrizo y los dos extremos es un equipo dinámico, rápido, y si Fernando juega de 10 no se va a mover tanto. El fútbol es como una manta corta. Si te tapas la cabeza te destapas los pies, y si te cubrís los pies te destapas la cabeza. Aquella vieja frase del brasileño Elba de Paula Limatín, dije técnico brasileño, entrenador de San Lorenzo, campeón de la década del 60, volvió a cobrar la actualidad. Estamos hablando que fue técnico de San Lorenzo Almagro. Esa sí, gracias. Vendedor le manda el mensaje. Tim, el brasileño. El fútbol tiene mantas cortas. 8. Ocurre que, brillante, decime brillante vendedor. Pojo y la vendedor será. La puta, te dije, ya te dije, gracias, brillante, pojo y la vendedor será. Está meando esto, en inglés ya. Lo de Olimpia y pregunta, lo de redes. Sí, en Estados Unidos están hablando de esa... Entonces oferta. Claro, un ofrecimiento. Entonces si viene. O sea, plantea ahí la pregunta si finalmente se va a quedar acá en Austin o a Olimpia. A la respuesta del Olimpia es, como dije, un caso excepcional. Si quiere venir, si yo te pago lo que te puedo pagar, entonces va a venir redes. Si es que le están despachando allá. Si es que le están despachando allá. Pero inicialmente Olimpia tiene cerrado. Sí, señor. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Llega la Feria Garage del Shopping Mariscal, todo un shopping con descuentos. Te esperamos del 11 al 16 de enero en la planta baja del bloque A, con lo mejor de la moda a tu alcance, hasta 60% de descuento en locales adheridos y beneficios con bancos. Encontrá más info en www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal. Bueno, está también, Arturo, volviendo nomás al tema de los centros delanteros, eso. Nosotros, ahí es una cuestión de momento. Si están bien, se pone 2. Nosotros vimos a Francia jugar con 3. Con Giroud, con Mbappé y con Griezmann. 3 delanteros. Y volviendo a posiciones defensivas, ayudando, haciendo todo un esfuerzo general, ¿verdad? El despliegue es distinto. Pero no te digo el formato, el despliegue es otra historia. Sí, otros nombres, en realidad. Otra historia. Obvio que Chiqui le va a poner arriba. Primero, Moreno no va a jugar con Churín. Y salvo en caso de emergencia, yo veo esa dupla. No, pero Fernando Fernández de atrás. ¿Qué meterle a Fernando Fernández arriba con Churín? Ante una urgencia, Cerro necesita y Oscar allí mete todo arriba. El problema para el técnico. Y sí, porque si entra Fernando y no hace goles, la gente le va a pedir por el que esté suplente. Y si entra el suplente y no hace goles, le va a pedir por el otro. Porque tiene muchísimo ahí. No solo el armado del equipo, cómo arma el banco de suplentes. Y sí.
Porque Sí, con la porque cantidad de alguno delanteros, va a quedar fuera. alguno va a tener que quedar fuera. ¿Cómo va a armar hasta su propio banco? Por ejemplo, estando bien todos, que es lo que planteamos de hecho al inicio de la conversación, en un momento no van a poder estar todos juntos, por ejemplo, Sergio Díaz, Morales, Carrizo, Aquino, alguien va a tener que quedar fuera de la planilla, incluso del partido. Brian Zamudio, Enzo otra opción. Pidió por Galeano. Antonio exactamente. O sea, todos son ofensivos del hay un medio para problema arriba. ahora a partir de ahora. Un lindo problema, como dicen los entrenadores. Sí. El propio Romero, ¿qué debe estar pensando ahora? Causando buena impresión el zurdo del Olimpia en la práctica. Zavala. Bien viene. De adentro estoy diciendo, amigo. ¿Por qué me voy a decir quién dice? Todo correcto lo que hizo. Bien zurdo, El Zavala. Bien zurdo. Bien zurdo. Sí, todo correcto. Entrenó, bien, se acopló. Mañana firma el contrato. Viene Cardona y lo anuncian. ¿Sabe que hay que aportar también en este tema de Zavala? Que es una recomendación personal muy fuerte la que tiene Zavala encima. Porque está los números, lo que nosotros revisamos, lo que nosotros investigamos, lo que está en internet. Y lo otro es cuando gente muy cercana al jugador y muy cercana al cuerpo técnico y al presidente de Olimpia les recomienda con conocimiento de causa a un entrenador. Eso Cardona en conocimiento cuando dijo viene de Europa, argentino, y llegó ayer a la tarde. Y nosotros nos tragamos la información a la noche, porque haciendo fútbol en el TV nos dijimos que llegó, y él llegó ayer a la tarde, dicho sea de paso. Ayer a la tarde llegó Zavala. Hoy practicó normal, se dieron cuenta, le de ahí en la práctica del Olimpia. Dio una muy buena impresión. Dentro de lo que se correcto. Eso yo no sé si qué impresión da. Acá dice que llegó bien zurdo, le tiraron 3-4 pelotas para que le pegue al arco, no se equivocó, en varias de ellas no se equivocó, le pegaba bien. Para ir, como ustedes son los técnicos, darle la pelota y ve como él. Iván Torres le pega al arco. Poco. ¿Verdad? Y pocos, No, sí, característica, pocos. no Centro. digo- Muy pocos goles. Sí. O sea, antes obviamente sí porque jugaba adelante, volante por izquierda, de 10 incluso jugó, pero de lateral más asistencia, Más mucha proyección, más. Yo asistencia. te voy a decir una centro cosa y- con dedicatoria a Dani Cáceres. Yo no voy a decir más de lo que sé. Yo no puedo como periodista agregar más cosas. En el Twitter pusimos que llegó ayer, es correcto. Ahora agregamos que llegó ahora en la tarde, que practicó. Ahí le enviamos los goles al niño. Sí. Pero hasta ahí nomás. Después que decida qué va a hacer Cáceres, su formato, su juego, quién le pega, Algo quién no le muy pega. importante que vos agregaste es de que te dijeron de que anduvo bien, que se desempeñó bien. Que es tal cual, pero esto ya va a faltar mucho todavía para poder Claro, no tiene nada calificar a un jugador. Totalmente, no tiene nada que ver, pero... Dice, usted publicaba antes de la 10 con la información correcta, dice. Sí, en el Twitter, niño. En el Twitter. Yo publiqué eso. Facundo Zavala, nuevo lateral izquierdo de Olimpia, ya se acopló a la pretemporada. Eso fue esta mañana. Esta mañana. Pero tampoco para hacerme se entendió el autobombo, ¿verdad? Sí. Pero no, siempre es bueno reiterar en radio, porque algunos por motivo, a veces el paquete de datos, a la mañana ya uno y te tiene... encima, a Ale Silva en Olimpia tiene que saber dónde va a jugar. En esa última posición rindió. Porque si Sí, vos le rindió. pones a Ramón Martínez Rindió. en esa función, no es lo mismo que Ale Silva. Y Ale Silva va a recuperar nomás su lugar como No, allá afuera. no creo que va a ser tanto así. Ale Silva anduvo muy bien en el medio. Sí, anduvo muy bien. Tuvo más protagonismo jugando el volante central, metiéndose frontal, que el piqui. Hoy Martínez para mí tiene que venir a ganarse un puesto. Sí. Con lo que cerró Con lo jugando que cerró Olimpia, Olimpia. Cáceres no tiene que mover mucho. Llega como un buen suplente, Sí. porque es una buena Y alternativa. trabajar para Está buscar moviendo ante el muy primer bien error alguna complicación, allí suma el otro. Sí. Salvo lo de Herrera por la situación propia que Olimpia va a buscar un delantero y después en defensa si encaja bien Barreto o el propio que está en la casa, Zárate, Luis Zárate. por Salcedo lesionado. En un momento dijimos eso, Sí. Olimpia tiene el 11 titular. No debería Salcedo tocar. Salcedo es el único que no va a estar. Sí. Y después tiene que estar todo. Y ahí entra Zárate o Barreto. Seguramente. Y después probablemente Bruera. La otra Probablemente modificación como terminó el año. Le va a dar más aire Bruera a Derly González. Sí. Porque ahora Derly es frontal y busca abrirse con dos marcadores centrales. Ahora van sobre Bruera y en algún rebote le va a permitir Va a flotar, Derly. va a Derly flotar ser mucho.
un jugador que va a estar al ladito de Brera, pelea hoy de mamá. Sí. Totalmente. ¿Así o no es así? Sí. En un momento, dentro de la necesidad, González tenía que hacer todo arriba. Sí. Él tenía que buscar el centro, él tenía que generar, el que tenía que ser el diferente era madre, padre, tío, abuela a la vez. Sí. Hoy va a ser solo padre, ya va a tener a la madre, que es Ebrera. Entonces allí la familia va a tener, antes tenía que hacer todas esas funciones, es la realidad, él tenía que hacer todo. Derlis va a poder, yo creo que flotar en el medio, atrás de Ebrera va a poder flotar por izquierda como le gusta a veces a Derlis, Sí. o si no por derecha también, vaya. Con mayor libertad. La preferencia va a empezar a moverse Derlis, se va a liberar muchísimo de mucho trabajo. Claro. Como también está otro detalle encima, el peso de la camiseta y de jugar encima con 20.000, 25.000 personas hacia Ebrera. Habría que ver cómo le va eso. Con el respeto de lo que anteriormente significaba jugar con 2.000 personas encima y la preferencia de Nacional, porque yo hay partidos donde le vi a Ebrera que no hizo mucho. Hay partidos donde se borraba Ebrera y entraba Fleitas por él, por ejemplo. Sí. Entonces por eso tenemos que verlo también de ese lado. ¿Querés que te cuente algo después en privado? Y habría que ver, yo en cancha lo veía... Yo no voy a decir públicamente qué pasó, parece que no entienden. Hubo partidos donde estaba en cancha físicamente. Guardarte, porque no, el que te cuenta en confianza. Hubo partidos en que Bruera no arrancó Nacional. Y esa fue una decisión del técnico. ¿Por qué no arrancó? Bruera, y yo me estoy haciendo cargo, tiene que ser muy disciplinado en Olimpia. De lectura comprensiva es lo que yo estoy diciendo. Muy disciplinado. Que no digan, que no dije. Hoy qué fecha es. Hoy es 9. Si Bruera no se ajusta al formato, puede ir al banco. ¿Qué fecha hoy es? 9 de enero. Acuérdense lo que les digo. Nadie desea lo mal ni nada que se le parezca. Ni vamos a tener incumbencia en la decisión del técnico. Que Bruera vaya al banco en Nacional no era casualidad. No fue casualidad. No fue, después entró, hizo un gol, acordate, sí. Pero esa determinación de en el banco es para que aprenda. Es para que aprenda. En Olimpia, perdón Darío, si vos no te ajustás, llámese el que se llame. Sí. No va a romper el esquema de Olimpia. Por uno no va a romper. Entonces Bruera, cuando hizo banco en Nacional, yo me hago cargo, fue por motivos que se justificaron según la orientación del técnico. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio con la mejor atención, anda Rapidoc. Ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas de Carmen. Un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar de la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes mínimos requisitos, con todos los servicios y cuenta con un clubhouse para disfrutar en familia. Contactanos al 0993 3843 63 o al 021 338 1199. Crecer Inmobiliaria. Con Super Espuma viví más despierto y disfruta de un descanso superior en tu somier de calidad. Seguinos en redes sociales, Super Espuma PY en Instagram y Super Espuma en Facebook. Y estate atento a las promociones que se vienen. Super Espuma viví más despierto. Llegó Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @RecuperalPY. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad FAPASA. Olimpia sabemos de memoria cómo juega. ¿Dónde gana la media cancha? Si uno no sos guapo, perdés con la Olimpia. Y le ponen ahora a Ramón Martínez, por eso dijo Cáceres, tiene que entender, no dijo Cáceres, lo que Olimpia quiere, dijo Julio cuando vino Ramón, a pelearle puesto, no va a tocar por tocar, No. ¿Por qué va al banco Carrascal en Cerro? Y disminuyó su rendimiento. Pero porque no tiene recorrido. Y sí, dejó, o sea, no tiene esa presencia también en la fortaleza de la marca. No. O sea, y cuando hacía diferencia futbolísticamente, después cuando no la empezó a hacer ya no tiene prácticamente nada. Exactamente. Es un jugador... Porque su virtud principal es la visión de juego, asistir, mover al equipo, pero en la marca él no es tan fuerte. Le cuesta, sí. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. 1252. Energy te invita a conocer su nueva estación de servicio ubicada sobre 25 de mayo y acá Carayá. Seguinos en redes sociales como Energy PY en Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Va a Cruzeiro o va Valdés? Para el Cruzeiro.
Ahí se despide de... Del América. Del América. Bruno Valdés con su pinta ese. ¿Jugó en Sol de América ahí? Cerro. ¿Cuánto tiempo en Sol? Y en Sol debutó ahí, estuvo 2-3 temporadas más o menos. En 2015 coincidimos nosotros en Cerro. Yo era manager, era un pibe sensacional, un tipo muy profesional, gran jugador. Y después tocó selección y tocó Y salir. en Cerro tuvo ese 2015 impecable, prácticamente campeón. Después fue convocado a la selección. ¿Y después? Y él estuvo del 2011 al 2014 en Sol, 3 años. Y en Cerro estuvo 2 temporadas, 14-15 e inicio de la 16. Después se fue a América. Desde el 2016 estaba en América. No hizo de mucho México. penal en América. Vamos a buscar, porque en el último tiempo fue criticado. Otra crítica. En los últimos 6 meses no anduvo bien. No estuvo bien. Control te invita a celebrar de la mejor manera geles para masajes, lubricantes, preservativos con efecto calor, frío, retardante y mucho más. Control Love As You Are. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevo. Para cada problema hay una solución, impermeabilizá, sellar, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrá los productos Sika y Natec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sika queda bien. En instante, Ramón Jiménez, gerente de Guaraní. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebia Yala 1751 Casi Kubitschek o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. Va al Cruzeiro hasta ahora, salvo que ¿Valdés? Sí, Bruno Valdés. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Juan Denis, yo no sé cuánto va a cobrar Cera, pero se va a ir. ¿Cuánto tenés para perder que se va ahora, Ronaldo? Se va a Valdés al Cruzeiro, se va a ir. La oferta, dice Juan Denis, es de $700,000 al año. Por 2 años de contrato para Bruno Valdés, $58,000 mensual de salario. Ponerle 60. Se va al Cruzeiro. Con Visión Banco, el sueño de la casa propia está cada vez más cerca de lo que imaginás, porque podés tenerlo a sola firma y con requisitos súper accesibles. Escribinos al WhatsApp 414-3000 y comenzá a vivir tu sueño. Visión Banco, más digitales, más humanos. Dice por Bruno Valdés, goleador histórico como defensor de la América, 27 goles. Tus botellas vacías de Portina ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Portina, ayudás a reciclar y así juntos cuidamos el medio ambiente y además te ahorrás 1.000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorná la buena onda. 58-60,000 buen dinero para... Claro, Valdés va a dirigir lo que quiera, pero buen dinerillo. Sí. Brasil paga esos montos hoy en día, por eso... Pero buen dinero, dinerazo. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. Por eso que se enloquecen todos los padres cuando escuchan esto, sus hijos. Vos podés... Cierto, Sí. Pero de 1.000 sale uno. Sí, Vaya a creer que así es. No, es que así nomás tu hijo vaya a ganarse, que lo que compite son miles, adentro, fuera donde vaya. Si Valdés va al Cruzeiro, o mejor tenía otro jugador y por eso se ubicaron en Valdés. Porque hace goles, Gustavo Gómez hace goles en Palmeiras, Valdés hace goles en donde estuvo, en América. Y quieren defensores que hagan goles también. Sí. Al propio Balbuena le fue muy bien haciendo goles también en su momento en Corinthians. Sí. Ahora Ahí está nuevamente allí. Otro que hace goles. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresá a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-1. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. 12:57. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 metros cuadrados hasta 500 metros cuadrados.
cerrados. Cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajuste y de posesión inmediata. Comunícate al 0521-204-236. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Está Ramón Jiménez Gustavito, gerente de Guaraní. Bueno, contanos de los preparativos del partido del miércoles, Ramón Jiménez. Como gerente de Guaraní tenés que darnos todos los informes del miércoles del partido en Encarnación, ¿verdad? Sí, esto se va a disputar el miércoles 11, 19, 15 horas, Estadio Villalegre. Y bueno, ya está todo previsto el tema de la Copa de Verano San Roque González de Santa Cruz, primera edición. Entonces Luque y Guaraní van a disputar este trofeo. ¿Y tener los precios de la entrada, Ramón? 30.000 preferencias, 25.000 plateas y 20.000 graderías. ¿Qué novedades tiene Guaraní como principales figuras de atracción? Luqueño renovó todo, prácticamente todo. Guaraní gran parte de su plantel, Ramón. Sí, nosotros estamos con 29 futbolistas aquí, más los que están al servicio de la selección, que conformarían el plantel de primera. Y bueno, realmente estamos plantel completo aquí, trabajando bien, no hay lesionados, salvo Romeo que ya viene arrastrando del clausura, pero está con nosotros aquí recuperando y muy bien. Y bueno, estamos como te digo, plantel completo, entrenando bien y ya esperando el partido del miércoles, que va a ser un poco el mostrar para mostrar al público en general la plantilla de Guaraní. Después de Luqueño, ¿qué viene? Nacional el domingo 15 y terminamos el ciclo con Olimpia el viernes 20. Ese partido con Olimpia se va a jugar en Para-Uno. En Para-Uno está en principio, tenemos que ajustar algunos detalles y ya con eso terminamos el ciclo amistoso. Yo te pregunto Oscar le pregunto lo de Para-Uno, por el tema de los socios del Olimpia, la hinchada del Olimpia en Para-Uno. ¿Ahí qué acuerdo comercial tienen ustedes con Olimpia, Ramón? Sí, ahí hay otro equipo trabajando en Asunción con ese detalle y seguramente hoy, mañana vamos a poder definir ya todo el tema de cómo se va a hacer, dónde va a ser, precio de entrada y esos detalles, ¿verdad? Pero como te digo, ahora estamos enfocados en el partido acá de Encarnación. Nosotros el jueves viajamos a Asunción para continuar allá los trabajos y bueno, ya después de esperar los amistosos y el primer partido ante Libertad en Tuyucuar. Déjame preguntarte al final, Ramón, de esta entrevista, agradeciendo tu deferencia, ¿qué jugadores faltan aún o ya están todos? Ya están todos, plantel completo, ya el profe puede armar un buen equipo de este plantel. Bueno, vamos a ir probando en los amistosos y seguramente vamos a llegar muy bien para la primera fecha. Muchísimas gracias, Ramón, gracias por tu tiempo. Abrazo grande, Arturo. Gracias. Ramón Jiménez, gerente de Guaraní. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Para la previa al after office, para el chef que llevas dentro, para el cumple de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinando con todo. Pancho Su Pizza, juega con todo. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar, ¿sabes dónde es? Donde te sentís a gusto, ahí es. Casa Grutter guiando tu economía desde 1981. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hoy en la UFI definen si se juega en el Defensor del Chaco o en la cancha del 12 de octubre Itahuala final Encarnacena Orqueteña. Ambos llegaron a través de la vía de penales. Hay mucha expectativa, tanto en Orqueta como en Encarnación, de cara a la final del Interligas. El campeón, el próximo año, juega la intermedia. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. ¿Dónde está tu WhatsApp ahí, yo? Aquí tenemos. ¿Qué número es? 0971-1080-10. 0971-1080-10. Con Héctor Melgarejo, presidente Ameliano, sobre lo amistoso. ¿Cómo está, Héctor? Bien, Arturo, bien, luego. Bueno, contra Guaireña, ¿qué viene de amistoso, Héctor Melgarejo, presidente Ameliano ahora? Tenemos Triniense el miércoles, el 18 Nacional
y puede surgir para el 14 algo internacional, Arturo, que me pasó Diego Cerrati y estamos analizando. ¿Y qué, con quién? ¿Aquí o afuera? Afuera, Arturo. Ah, va a salir, se van a ir. ¿Dónde van a ir a jugar? Y todavía no he confirmado, pues me pasó la opción y le pasó a Humberto y están analizando para Perú. Para Perú. ¿Podría jugar Ameliano en Perú? Sí, te digo, todavía no está confirmado, pero surgió esa posibilidad del 14. Pero quiere decir 1 o 2 partidos. Un partido, Arturo, un partido. ¿Y por qué no se dan 2? Y porque ya están marcados los otros amistosos, o sea, el 11 con Triniense, el 14 sería allá y después el 18 Nacional. ¿Y contra quién sería en Perú? ¿Posibilidad hablamos, Héctor Melgarejo? ¿Contra quién Ameliano en Perú? No me dio detalle, Arturo. Sé que no es en la capital, pero más de eso nada, ¿verdad? Me dijo si podría interesar, le pasé al cuerpo técnico hace un rato eso, cuál está analizando y estoy esperando el retorno, ¿verdad? Bueno, es decir, la presencia de Ameliano en Perú significa que el que invita paga todo, los gastos. Sí, cierto, sí. No, nosotros no tenemos ni para irnos a Itacurubio para hacer... Tampoco así. Que el mediático tiene que darle a los muchachos. No, tienen, Arturo, tienen, no, bien, pero la realidad, no hay que escapar de la realidad, siempre. Pero sería interesante, interesante salir, estar, mostrarse afuera. No, para nosotros muy interesante, más todavía la vidriera que están teniendo, lo de Nico que ya fue transferido, ver que podamos salir nosotros, ver si es que podemos, también lo de Jonathan Gómez que está por ir, si no es esta, la próxima semana a Defensa y Justicia, hacer una prueba. O sea, mientras nos vamos mostrando más, es mucho mejor para nosotros, pues nos volvemos atractivos también para el mercado de transferencias, ¿no? ¿A dónde va la Argentina, Gómez? Sí, Jonathan va a ir a hacer una prueba de Defensa y Justicia. Pero ya está eso. Ya me supongo que si va a hacer la prueba es porque confía el jugador y ustedes en que podrá ser transferido, ¿no? Y ojalá, se va a probar, Arturo, se va a probar. Eso es lo que me comentó Diego y me pidió autorización y obviamente que sí, ¿verdad? ¿Y qué más esto con relación a Ameliano? No, Arturo, que estamos bien, muy bueno el desempeño del equipo, hay caras interesantes, bien lo del ensamblaje. Tu ahijado rindió alto todo amistoso, Arturo. ¿Cuál de mi ahijado, vio? Muchos ahijados tienen aprecio. ¿Pero cuál de mi ahijado, Héctor? Silvio. Ah, sí, Silvio Torales, sí. Cuidar de mi madre y proteger a mi ahijado, Héctor, Silvio Torales. Sí, va a estar protegido, no te voy a preocuparte. No, la verdad, va a depender mucho de él. Va a depender mucho de él, pero en la cancha ya está demostrando su quilate, ¿verdad? No, y por eso estoy diciendo que se le hable bien, que comprenda. Esta es una brillante oportunidad que le da Ameliano a Silvio Torales. Realmente sí, Arturo. Eso sucede mucho también. Yo creo que a veces la formación del jugador en sí juega en contra. Yo no sé si te enteraste del caso del chico Richard Torales, ¿verdad? Que fue convocado por el profesor Humberto para que venga al Ameliano, para que venga a un club de primera, y estuvo ahí, no sé qué pasó, y decidió irse a jugar el Interliga el fin de semana, ¿verdad? Salió de la concentración, obviamente el profesor Humberto se enojó y dijo, entró por la puerta grande y salió por la ventana, ¿verdad? Y yo creo que perder la oportunidad de jugar en un equipo de primera es alguien que no está preparado solamente para asumir. Imagínate lo que significa, lo que puede costar, o sea, lo que siempre digo, uno capaz que ve el árbol pero no ve el bosque, ¿verdad? Un equipo de primera, un buen año, un buen semestre en un equipo de primera puede asegurarle el futuro al chico, ¿verdad? ¿Vos decir de la liga agrícola que era? Sí, por el mismo, ¿verdad? O sea, yo creo que va mucho por la formación de la persona y del jugador, que tienen que entender. A mí nunca no me tocó hablar con el jugador, porque si capaz que si hablaba le trataba de hacerle entender. Y aparte de eso, no sé qué tanto económicamente puede hacer una diferencia, pero qué sé yo, ganar el partido de la Sudamericana significaría $10,000 en premio más o menos, ¿verdad? O ganar la Olimpia serían 25 millones de guaraníes más o menos, ¿verdad? O sea, ¿qué diferencia podría hacer? Solamente en 2 partidos ya podría hacer lo que cobraría en cualquier otro lugar en 1 o 2 años si no es un equipo de primera, ¿verdad? Sí, yo creo que va mucho por la formación de la persona y yo no, o sea, ese tipo de situaciones tiene que aprovechar el jugador, y lastimosamente
él no aprovechó, ¿verdad? Ojalá que si le toque a otro jugador en cualquier otra institución sepan valorar y aprovechar, ¿verdad? ¿El miércoles a qué hora y dónde es el partido, presidente? Estamos definiendo todavía, puede ser a la mañana temprano o a la noche, dependemos justamente de eso, si podemos conseguir una cancha que pueda tener para poder jugar a la noche, esa sería la primera opción, pero está por definirse, ¿verdad? O si no, sería en el complejo Campo Internacional. Bueno, Héctor, un saludo del aire, tenemos los informes y tu opinión con relación a hechos que van pasando en Ameliano. Chao, Héctor, gracias por tu tiempo. No, por favor, a la orden, cuando guste. Gracias, Héctor Megalejo, presidente Amelia. Llena el tanque todos los martes en las estaciones de servicio Shell del Grupo Mao. Pagando con tu tarjeta de crédito Bancoop tenés 20% de ahorro más 5% pagando con código QR. Además, acumulás puntos. Descarga la app de Bancoop móvil desde tu Play Store o App Store. Fácil de usar, rápido y cómodo. Conoce más sobre esta y otras ventajas en www.bancoop.com.py. Bancoop, un banco con raíces. Bueno, si alguien quiere enviarte de tu WhatsApp, ha dicho, este es tu celular. 0971 1080 10 1080 10 0971. Tema libre, ¿verdad? Si quieren Tema libre. hablar, si no quieren hablar. Reporte de sintonía. ¿Eh? Reporte de sintonía. En Encarnación están motivados de cara a